Son las 7:59 de la noche del 9 de marzo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Ya vamos a comenzar en unos segundos a empezar a estudiar la palabra. Pero primero quiero saludar a mis amigos, mis queridos amigos. ¿Cómo se encuentran los que están un poquito retirados por allá? Luz Dari, buenas noches. ¿Dónde está Alejandro? Gladibet, buenas noches, ¿cómo están? Los de Santa Marta. Buenas noches, hermano, aquí estamos todos atentos. En el nombre de Dios. Qué bien, qué alegría. Igual manera. Amén. Benditos. Amén, gloria al Señor. Marelvi, buenas noches a Daniel, Susay, Juliet, Marlecita, bueno. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Bueno, ¿quién va a prender la cámara hoy y me va a acompañar? Gloria al Señor, que se deje ver. 8 en punto de la noche, damos inicio enseguida. Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, buenas noches a todos los presentes. ¿Cómo se encuentran? Estamos estudiando un tema desde hace 46 videos, si no estoy mal, que es el tema del tabernáculo de David. Una profecía que nos promete la restauración de un lugar donde Dios se va a encontrar con los gentiles. Eso dice Amós capítulo 9, versículo 11-12 y Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18. Ahora, en ese tema que venimos estudiando hace 46 videos, se han abierto unos subtemas, varios, el nombre de Dios. ¿Cuántos se acuerdan todo lo que hemos estudiado? Pero estamos estudiando la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Ahí estamos en eso. Y hoy creo que, si no estoy mal, ese es el video 16 hoy de ese tema, de ese subtema que hace parte de uno más grande. Pero también llegamos a la fórmula ya. Y ayer y hoy, este es el segundo video de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Ya se la aprendieron o no se la aprendieron? La fórmula: frutos del Espíritu Santo menos obras de la carne, todo eso sobre la fe. Ese nos da un resultado. ¿Cuál? Reposo. Entonces ahí es donde hay personas que aprenden a vivir en reposo, en tranquilidad. Vamos a estudiar cada uno de esos factores, tanto de los factores de la sumatoria como los factores sobre los cuales está todo escrito y el resultado. Y nos dimos a la tarea de eso. Quiero decirle que hay personas que piensan que el Evangelio es una religión y se equivocan. No es una religión. El Evangelio es una relación diaria con Dios, Él actuando en nuestras vidas, transformándonos, sanándonos, en fin. Oído lo siguiente. Vamos a leer un momentico Isaías, capítulo 61. Bueno, no veo a nadie. ¿Sí están por ahí o no? Por favor. Gloria al Señor. Si pueden prender las cámaras. ¿Sí? Amén. Bueno, Isaías 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí está hablando del ungido de Jehová. Está hablando de quién, del Mashiach. Esa es una profecía para el Mashiach. Y todos nosotros sabemos que el Mashiach o Mesías
es Jesucristo. Muchas personas no entienden el trabajo de Jesús. Hay gente que enseña que el trabajo de Jesús es que nos portemos bien. Mire cómo Jesús vino a la tierra, se portó lo más de lindo, ¿cierto? Le dio pan a los pobres, ¿verdad o no? Amó a los pecadores, sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados, pero el problema es que va más allá de una simple manera de ver o hacer las cosas. Sigan leyendo conmigo, mucha atención. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí entre paréntesis escríbale el día de la ira y póngale Sofonías. Sofonías, que tiene 3 capítulos, habla del día de la ira. Y también colóquele 2 de Pedro capítulo 3. Ahí en ese versículo habla de eso. ¿A consolar a quién? Hermana Marelvis. ¿Está por ahí, hermana Marelvis? Buenas noches. ¿Sí se encuentra o no? Sí, señor. Mire que aquí Sí, señor. dice... Aquí tengo dice el celular un poco descargado. bueno, aquí dice precisamente lo que usted estaba haciendo ahora antes de venir. A consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Jesús vino a que a aquel que está en la inmunda la vida cambie. Si ve todo lo que hace Jesús, y tenemos que empezar a mirar a Jesús más grande de lo que estamos acostumbrados. Porque hay personas que dicen, sí, Jesús me sana, pero ¿y los dolores? ¿Los dolores del espíritu qué? Mire que dice que además de consolar a todos los enlutados, ¿sí? Dice en el versículo 1, predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos aquí han estado abatidos? Uy, hermano, eso hay unas paleras que la vida le da a uno, que uno queda casi muerto, ¿verdad? Vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe qué es eso de quebrantados de corazón? Cuando usted recibe una traición. Mire, la traición es durísima. Eso parte el corazón. Una infidelidad, el miocardio, que son unas telitas que tocan el corazón, de la tristeza, de la tristeza nuestra, el miocardio se estira, por eso duele el corazón. Literal, de la tristeza Jesús murió. Y por eso estamos estudiando la fórmula ya. Durante 14 videos miramos que no había una cura para la depresión, el estrés y la ansiedad humana. El ser humano no la ha podido hacer. Y llevamos 2 videos estudiando la fórmula. Y la fórmula ayer nos hablaba de las obras de la carne. Recuerdan que leímos Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 29, 30, 31, las obras de la carne. Ahora, mucha atención, porque esta tarde que estaba dando un discipulado con una persona aquí que aprecio mucho, se suscitó una pregunta buenísima. Y es algo que nos pasa a todos nosotros, pero que no hablamos. Esas cosas no las hablamos. Eso que tocamos esta tarde en el discipulado nos pasa a todos,
Pero son de esas cosas que uno calla porque no gusta. Y es que a veces se le vienen a uno pensamientos indebidos. ¿Como cuál? ¿De qué está hablando? Póngale el que quiera. Un pensamiento, por ejemplo, de robarse un dinero. Uy, ahí está el fajo. ¿Y si saco 2 billeticos? De mentir, miente, di esto, saca más provecho. Póngale usted, a ver, denme ideas. Se nos viene el pensamiento, uy, es que yo donde lo vea lo cojo y lo pico. ¿Cuántos de ustedes han tenido esos pensamientos? Pensamientos de lascivia. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de las obras de la carne? Que son adulterio, fornicación, hechicería, idolatrías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, orgías, borracheras. Y viene el pensamiento. Y en el pensamiento, más de uno aquí ha matado y ha comido el muerto, ¿verdad? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Pero eso no se le dice a nadie. Y se nos suscitó esa pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? Cuando se me viene ese pensamiento y ese deseo, ¿ya estoy pecando? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Me gustaría que... Sí, hermano. Olfa dice que sí. A ver, ¿qué dices, Daniel? ¿Sí o no? Sí, se peca porque uno peca con el pensamiento. Y si pecas también con la boca, también puedes hacerlo que se convierta como en realidad, como lo dice el Padre Nuestro también. ¿Qué dice el Padre Nuestro, perdón? Perdón, me equivoqué, es una oración que a mí me enseñaron. Ah. ¿Qué dice Gladibel? Dice que pecas que dice de palabra, obra y omisión. Eso es católico. Bueno, ¿qué dice Manuel? ¿Qué dice Manuel, Daniel? ¿Qué dice Gladibel? No, es falso. Uno con el pensamiento no está pecando, porque el pensamiento y la visión es libre de impresionarse, de ver un montón de cosas, pero uno ahí se frena y bueno, Señor, discúlpame, perdón, esto no está en mí, y para adelante, porque la mente es un libro que puede abrir cualquier página y tú puedes enfocar cualquier cosa. Ver por encima es un pensamiento por encima, porque no es un pensamiento interno de la persona. Son pensamientos por encima que uno aparta la mirada, aparta el pensamiento, tu sentimiento y para adelante. Yo digo que no, con eso no se peca. Carlos Javier, ¿qué dices, Carlos Javier? Carlitos. Pues yo digo que sí porque... Pues digo que sí porque en la Biblia dice eso, que nomás con el pensamiento no peca. ¿En dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Vamos a... No sé muy bien el versículo, pero bueno. Yo he escuchado que dicen porque usted por el pensamiento, usted mismo lo estaba hablando ahorita, debemos de analizar. Bueno, ¿qué dice Marelvis? ¿Qué dice Livia? ¿Qué dice Ludari? Marle no puede opinar. Marelvis, rápido, por favor. No, porque pecar es infracción de la ley. Bueno, miren este versículo que Carlos Javier nos acaba de decir, Mateo 5:28. Vamos para Mateo 5:28. Todos. ¿Qué dice? A ver, Mateo 5:28. Recuerden que la sumatoria de la palabra es la verdad. Hay que leer, hay que investigar, hay que sacar conclusiones, hay que mirar todos los autores de la Biblia. Mateo 5:28. ¿Quién lo encontró, por favor, y lo leyó? 5. Amén. ¿Qué dice? Pero yo digo desde el 27, por favor. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, por tanto, si tu ojo derecho... hasta ahí. Entonces, una persona con el pensamiento puede pecar, ¿sí o no? Sí. El hermano Alejandro comentó y dijo, o sea, que con el pensamiento no peca. Pero si en la mente tú le pides perdón a Dios, es porque pecó. O sea, si peca. Interesante eso. Wow. Ojo, hay que primero entender el marco geográfico, el marco cultural, el marco sobre todo temporal. Jesús está hablando y le están haciendo preguntas y está en un sermón llamado el Sermón del Monte, está tocando diferentes temas. Entonces Jesús habla del adulterio y Jesús está en el tiempo ¿de qué? ¿De la ley o de la gracia? ¿En qué tiempo está Jesús? ¿De la ley o de la gracia? La gracia, hermano. La gracia. No, porque la gracia comienza en la resurrección de Jesús. Se les olvidó a ustedes que leímos Hebreos donde dice, sin la muerte del testamentario no se acaba el testamento. Para que el testamento se acabe, el testamentario debe morir y derramar su sangre. Entonces Jesús está vivo, Jesús está en el tiempo de la ley todavía. Por eso los estudiosos saben que cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiene que tener cuidado porque realmente eso pertenece todavía al pacto antiguo. Pero se coloca en el nuevo pacto, ¿por qué? Porque muere el viejo pacto en la cruz del Calvario. Fue abrogado el viejo pacto. Les voy a explicar qué es lo que está queriendo decir Jesús. Sucede y acontece que Jeremías 8:8 dice que los escribas cambiaron la ley. ¿Se acuerda que le trajeron a Jesús a una mujer encontrada en el acto de adulterio? Y Jesús dijo, lance la piedra el que esté libre de pecado. Pero el problema es que debían también traer al hombre, o sea, habían cambiado la ley. El hombre que había adulterado debía morir también. ¿Por qué no lo trajeron? Cuando Jesús les habla aquí del adulterio y le dice, mire, mijo, ustedes oyeron, dime, Daniel. Pienso de que ellos no trajeron al hombre porque ellos sabían que ellos también se habían acostado con ella. Bueno, eso es ir muy lejos, no hasta allá. Pero ellos habían también violado la ley, ¿sí? De alguna manera. Y el que viola un punto de la ley, viola toda la ley, dice la palabra. Entonces, ponle cuidado. Dice Jesús, citando la ley, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, o sea, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. ¿Sabe cuál es el problema? Que les está hablando ya del espíritu de la ley. ¿Cuál? Es que mire, mijo, el simple hecho de desearla, ya usted pecó, ya violó la ley. Lo que Jesús no está hablando de la gracia. Y les voy a explicar el por qué. Porque con la gracia hay un problema grandísimo en este tema. Ya vamos a mirarlo poco a poco. Mucha atención. Bueno. Si una persona piensa y tiene deseos indebidos, debe primero mirar que Gálatas capítulo 5, versículos 29, 30 y 31, condena ¿qué? Vamos a leerlo. Mire la palabra exacta que utiliza. Gálatas capítulo 5, versículo 19, qué pena, yo me estaba equivocando. Versículo 19. Y manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. ¿Las qué, Olfa? Obras de la carne.
las obras, no las intenciones. ¿Qué es el problema aquí? Las obras. Vámonos ahora para Santiago capítulo 1. Miren esto. Alguien que me recuerde qué dijo Jeremías en el capítulo 19, versículo 7. ¿Se lo saben de memoria o no? Santiago capítulo 1, versículo versículo 12. Póngale cuidado. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Siga, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Concebido. Y el pecado, sí. Concebido. Esa palabra hay que subrayarla. Concebido de dar a luz. Sigue, Gladys, please. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí. Presten atención. Cuando alguno es tentado, ojo, es que se nos olvidó que está la tentación. ¿Qué es la tentación, Daniel? ¿Qué es la tentación? Jesús fue tentado por el diablo. ¿Qué le dijo el diablo? Di que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, lo puso a pensar. Pero pensando, Jesús no pecó. Es que el problema es que citamos un versículo que es de la ley cuando Jesús está explicando la ley. Jesús está explicando en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 5, versículo 17, Jesús y la ley. Jesús y la ira. ¿Cuál es el problema? Que los judíos decían, bueno, como no le saqué ni un diente, ni un ojo, pues no he hecho nada malo, pero lo golpeaste. Sí, pero no le saqué. Y la ley dice ojo por ojo y diente por diente. A ver, ¿le saqué un ojo? No. ¿Le saqué un diente? No. Entonces soy libre. No. Es que Jesús está explicando el espíritu de la ley. Entonces la persona, hasta el día de hoy sucede, tiene unos pensamientos impresionantes, va y allá solas hace cosas indebidas con esos pensamientos que precisamente la Organización de las Naciones Unidas ya está enseñando en los colegios en España y en Europa que masturbarse es bueno. Y esos pensamientos se vuelven ¿qué? Una obra. Entonces dice, cuando alguno es tentado, ¡prum!, le llegó el pensamiento, no venga a decir que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Sino que a usted se le vino ese pensamiento porque dentro de usted hay una cosa llamada concupiscencia. Y en ese versículo escriba Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice Jeremías 17, 9? Me imagino que se lo saben de memoria. Yo de todas maneras aquí lo voy a mostrar. Y el mismo Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces Susay, ¿dónde anda Susay? Que no la veo. Entonces Susay ve a Dani y dice, ay, es que tiene un corazón bonito. Tan bello mi negro. Y Dios desde el cielo, si supiera la belleza de marido que tiene, que me tocó salvarlo y cambiarlo porque... ¡no!
Es que ese es el problema, que a nosotros se nos olvida nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no se confunda, ser tentado no es pecado. ¿Y entonces qué es pecado? Sigamos leyendo. Cada uno de su propia concupiscencia es ¿qué? Peca. Y uno, ¿qué? Es atraído y vuelto seda, seducido. Póngale el pecado que usted quiera, prostitución, homosexualismo, drogadicción, lo que sea. Entonces aparece el dinero ahí mal puesto, viene la tentación, hey, nadie te ve, cógelo, venga para acá. Pero hay personas que viene la tentación y dice, cógelo, ¿y qué dice la persona? Ya yo me sé la fórmula. ¿Cómo así? Claro, yo ya me sé la fórmula, ya me la enseñaron en la escuela. Más fruto del Espíritu Santo y menos obras de la carne. ¿Y qué dice el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Benignidad, sea bueno, no se robe el dinero. Templanza, no se deje mover de ahí. Amor es el primero. Entonces usted ya sabe que si usted se roba el dinero no ama a su prójimo. ¿Ha pecado? No. ¿Por qué? Porque aunque vino la tentación, se les olvidó a ustedes que estamos en el tabernáculo de David, ¿no? Se les olvidó a ustedes que estamos precisamente en el quinto punto, donde tenemos el escudo ¿de qué? De la fe. ¿Quién me puede decir para qué sirve el escudo de la fe? ¿Para qué? Alguien que me lo diga. Para apagar toda la maligno. Para apagar los dardos de fuego al maligno. Esos dardos son los pensamientos que él te manda. ¡Fuc! Está buena esa vieja, acuéstese con ella. Hasta ahora es tentado. El problema es que tú digas, uy, sí, como que está buena, vamos a llamarla. Hola, ¿cómo estás? Cristo te ama. Y yo también. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice aquí, su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todavía no ha pecado. Fue llamado, venga para acá. Entonces, eso significa, después de la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, mire que es que no es de la noche a la mañana. ¿Cuánto dura una mujer en dar a luz? Aproximadamente 9 meses. Y es que una persona que peca, eso no es de la noche a la mañana, eso ya empezó a minarse en el corazón. Y sí, cuando un hombre tiene un amante, eso no es de la noche a la mañana. Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado. Mire que por eso les dije, las obras, no las intenciones. Porque si fuera por las intenciones, todos nosotros estaríamos en el infierno. Uy, David, ¿por qué? Porque todos nuestros corazones, como son, engañosos y perversos. Por eso Dios nos tuvo que dar un nuevo corazón. ¿Se van dando cuenta? Es las obras de la carne. Y si usted, mi amado hermano, tiene pensamientos suicidas o tal vez pensamientos homicidas, ¿qué debe hacer? Menos carne, más Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es que el pensamiento es el enemigo mandándote dardos. ¿Y qué tienes tú que hacer? Coger el escudo de la fe. Y en la fórmula que vamos a estudiar, el escudo de la fe, en la fórmula, ¿qué dice? A obediencia. ¿A quién obedeces tú? ¿Obedeces a la carne o al Espíritu Santo? ¿A quién obedeces tú?
Y el problema es que muchos de nosotros, obedecimos a la carne por muchos años. ¿Qué dice Luz Dari? Debemos obedecer al Espíritu. Y ahí esa es la guerra. Vamos un momentico a Efesios capítulo 2. Lean Efesios capítulo 2. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Rápidamente. Y Él os dio vida a vosotros. Efesios. Dale, Marelvis. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pare. En los cuales... Un momentico. ¿Ya se dieron cuenta? Él nos dio vida porque nosotros estábamos en el pecado, muertos ya, en delitos. Mire lo que dice. Siga, mi hermana, despacio, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién obedecía Marelvis antes de conocer a Jesucristo? ¿A Marelvis? Al enemigo. Señora, Satanás, el enemigo. Todos nosotros éramos hijos del diablo antes de conocer a Jesús. Y vivíamos conforme. Él nos decía, hey, viernes en la noche, hoy es pachanga. Y nos íbamos de pachanga. Ahí está buena la vieja, acuéstate con ella, no importa. Nos vamos de sexo. Ella, el chanchullo, el robo, la estafa, el engaño. Y obedecíamos. Pero llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Y ahora empieza el problemita. Y es que vamos a darnos cuenta que ese problema, esa guerra, se acaba hasta el día en que venga Jesucristo. Aquí hay hermanos que se sienten mal, se sienten tristes porque tienen pensamientos muy bravos. David, ¿qué tengo que hacer? Mire, dentro de usted hay dos monstruos. Recuerde que la palabra monstruo no es mala, ¿no? Sino dos gigantes. Al que más usted alimente, ese va a ganar. Y si usted sigue alimentando a la carne, pues Romanos 8, que ayer hablábamos, decía 8:5, si no estoy mal, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mientras los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne. Estos se oponen entre sí para que usted no haga lo que se le viene en gana. Yo. Sigue leyendo, Marelvis, si eres tan amable. ¿Qué más dice? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hasta ahí. Es que, hasta ahí. Ninguno de nosotros se ganó la salvación. Es la pura misericordia de Dios que quiso salvarnos. Luz Dari. Andábamos en cine, bailando, tomando. Bueno, en cine podemos ir siendo cristianos, ¿no? Ya bailando y tomando ya no, es otra cosa. No, ni a cine, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Porque si uno va a ver una película bien mala, entonces ¿para qué? O sea que ahorita que viene La Pasión de Cristo número 2 de Mel Gibson, que viene Resurrección se llama, va a estar buenísima. No puedo ir. Así sí. No, pero ¿qué es el problema? ¿Puedo ir a cine o no?
Sí, sí puedo ir así. Sí, puede ir, pero no a ver todas clases Es más, de le hago películas una que pregunta, no ven le hago una pregunta. Incluso, hay una parte donde dice que el otro día que estábamos leyendo, donde decía que si uno miraba películas que tenían violencia y todas esas situaciones, eso uno a veces se contagiaba, se dejaba Sí, llevar se contamina. y terminaba. Sí, pero Sí. el cine no es el problema. Luz Dari, ¿puedo jugar billar o El no? No, yo diría que no. Y si y si usted se compra una mesa de billar allá en su finca, ¿yo puedo ir a jugar con usted o no? No, yo no las compro porque no le veo buen uso. Bueno, y si yo me la compro y la invito a jugar billar, ¿usted no viene a mi casa? Es que el problema, Tampoco, porque ese es el yo problema, creo que mire. el billar lo juegan son las personas para tomar. No, para... eso no es cierto. No, eso depende del uso. Eso no Para es mi cierto. concepto es depende del uso, porque si usted lo va a tomar como para un momento de diversión, pasarla bien, lo normal. Lo que pasa es que es un deporte que la gente lo ha cogido para pasar el tiempo con los amigos y tragarlo, pero en sí eso es un deporte. Ojo, Yo no. ojo con el legalismo. El problema no es el billar, el problema es el lugar. Alejandro va a comentar. Ya te doy la palabra. El problema no es el billar. El problema es el lugar. Si usted tiene una mesa de billar en su casa, podemos reunirnos entre todos y jugar. Nadie va a tomar, no vamos a apostar. Pero el problema es cuando creemos que absteniéndonos de las cosas le vamos a agradar a Dios. Eso ya llama legalismo. Y así no es. ¿Qué dice Alejandro? Que todo depende del uso y las intenciones con que uno va a hacer cualquier juego, cualquier deporte, porque hasta para jugar ajedrez, si tú vas a jugar ajedrez, puedes tener una botella de ron, un tabaco de marihuana y puedes estar jugando ajedrez y es algo sentado que estás pensando. Entonces, no, si ajedrez sí, no. Depende de las intenciones, porque usted puede jugar bolas criollas, puede jugar un dominó sano, un Rummy Cube sano. Eso no quiere decir. Todas las intenciones que uno lleve. Amén. Por ejemplo, mire que Pablo le dice a Timoteo, por los problemas de tu estómago, toma vino. Y hay cristianos que dicen, tomar vino es pecado. Y en la cena del Señor, ¿que toma usted frutiño o qué? Se toma un vino por salud después del almuerzo. No le está hablando de tómese una botella diaria. Entonces, vamos para allá. Vamos a ir analizando. Mire, le vamos a echar muela hoy, perdóneme la expresión castiza, le vamos a echar muela hoy a uno de los textos más difíciles de entender. Pero lo vamos a lograr entender porque estamos hablando de qué es la carne. Y de que la carne va a querer que yo peque. Pero viene el Espíritu Santo y me dice, yo no quiero. Por ejemplo, cuando yo empecé a caminar con el Señor, yo jugaba billar profesional. ¿Qué significa profesional? No eso de estar tomando cerveza, aguardiente, ron, no, por plata. Y yo vivía del billar. Entonces un día que ya voy caminando con el Señor, voy pasando por el frente del billar como a las 11, estaba abierto, y unas personas me dijeron, hey, ven, vamos a jugar billar. Y yo, no. ¿Pero por qué no? ¿Acaso jugar billar es pecado? Y yo una vez, pecado es infracción de la ley, el billar no está en la ley. Y el Espíritu Santo me dice, camine, vamos y le damos una lección. Y yo me metí con ellos. Entonces, allá donde yo iba, que es un club, no es esos estaderos de aquí, ¿sí? Donde hay mujeres, trago, vicios. No, es un club. Uno pide el turno y se sienta. Y el que atiende primero te dice qué quieres tomar, qué vas a consumir, y va y brilla, le echa silicona, limpia la mesa, la pone a calentar primero. Uno no juega, no va cogiendo palo y jugando enseguida, no. Eso lleva un proceso de 5 o 10 minutos. Entonces, apenas nos sentamos, con mi persona éramos 6, nos sentamos. Entonces
yo enseguida dije, hágame un favor, que 6 costeñas, 6 cervezas y un paquete de Marlboro. ¿Y esto usted no es que es cristiano? Usted no se afane, tranquilo. Y entonces las trajeron y el hombre se fue a arreglar, y mientras se fue a arreglar, yo le destapé las cervezas. Le dije, espere. ¿Qué pasó? Vamos a darle gracias a Dios, porque la palabra dice que hay que darle gracias a Dios por todo lo que consumimos. Y el cristiano ese que me dijo que jugar billar no era pecado, le dije, hey, órale a Dios y dale gracias por esta cervecita que nos vamos a tomar. Bueno, le dije esta cebada que nos vamos a tomar. Y el tipo se quedó mirando y me dijo, no puedo. Y le dije, ya se dio cuenta por qué no vengo. Me paré y me fui. Es que el problema es el siguiente. Jugar billar no está mal, pero con los que yo ando y camino, esa gente no es santa, no camina en Cristo. Y la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No te hagas con ellos, apártate, como usted diga, mi Señor. Ese es obedecer al Espíritu Santo. Y mire que él me dijo, entre que le voy a dar una lección a esa gente. Y me muestra a mí, cuando ellos se dieron cuenta que el problema no es el billar, el problema es la tomadera, la apostadera, los vicios, todo eso, por eso es que no lo hacemos. Entonces vamos a entender mejor ese problemita de la carne, que usted siempre va a ser tentado. Y va a ser tentado, ¿por qué? Por su concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que usted tiene en el corazón, que hay una cosa llamada concupiscencia. Vámonos todos para Romanos capítulo 7. Preparen sus dientes espirituales porque vamos a masticar esto. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Lo voy a leer yo para poder hacer el énfasis en la fonética necesaria. Mucha atención. Romanos capítulo 7, versículo. Y usted me dirá si le ha pasado esto en su vida, y siendo cristiano. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que, subráyelo, el pecado que mora en mí es el que me lleva a sentir, a pensar, a hacer cosas que no debo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mire que él habla y lo encerró en la carne, no mora el bien. Ahí debería usted colocarle Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías dijo que el corazón de todos nosotros es engañoso más que el diablo, más que todas las cosas, hasta más que el diablo, y perverso. ¿Cuántos se han sentido así? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces el Señor nos dice, levántate a las 4 a orar. Ay, no. Ey, pero eso es bueno para ti. Ay, sí, pero no. Yo no quiero. ¿Qué dice Luz Dari? Yo me he sentido así porque resulta y pasa de que yo no lucho con el sueño ni con la pereza, bendito sea Dios, pero sí lucho con las mentiras. Vea pues. ¿Ve? Entonces, y yo no la quiero decir, no, porque yo lo sé y bueno, estoy en esa lucha y pidiéndole a Dios. Claro está que yo no digo mentiras como le digo yo, o sea, son chiquitas, pero como le digo que no perjudican a nadie, ¿sí? Pero son sino mentiras. Que no debo decirlas, por decir algo me dicen, ¿dónde está? Le digo, aquí acostada y estoy en el baño. Bueno, así, cosas por el estilo. Vamos mirando, póngale cuidado, vamos mirando. Yo no puedo hacer eso porque no debo hacerlo. Vamos mirando, espere, vamos mirando. Versículo 10,
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y lo repite, lo mismo del 17, sino el pecado que mora en mí. Y aquí es donde yo debo entender que en mí, dentro de mi carne, mora el pecado. Siempre el querer hacer mal está dentro de mí. Siempre. Sigamos. Póngale cuidado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál? Que el mal está en mí. Madres de familia, óiganme. Sus hijos, quítense las vendas de los ojos. Sus hijos son malos, perversos. Y dice Génesis, desde la juventud. Ay, mi chinito, pero ¿quién dijo si mi chinito qué es? Mi chinito es un angelito de Dios. Siga creyendo que va a morir engañada. Cuando una madre entiende que su hijo tiene el pecado adentro, se dedica a enseñarle de Jesucristo desde niño. Porque entiende que su hijo necesita un Salvador. Enséñenle eso a sus hijos. Enséñenle esto que estamos hablando hoy. Enséñenle lo que dijo Jeremías. Enséñenle lo que dice Romanos 5:8 en adelante. Enséñenle lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante. Y enseñen esto. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿cierto? Según el hombre interior yo quiero alabarle, yo quiero glorificarle, pero veo otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es tan fuerte la cosa que mire qué dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Interesantísimo. Entonces el versículo 25, ¿qué dice? Apareció el Salvador. Hizo la pregunta. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Y salía el Chapulín Colorado. ¡Yo! El Chapulín Colorado. Bueno, aquí le pasó lo mismo a Pablo. Pablo dijo, soy miserable. Oiga, me acabo de dar cuenta que estoy con un problema grande. ¿Quién me puede librar? Y apareció, doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Présteme atención. El problema de la Biblia nuestra, ¿sabe cuál es? Que la Biblia nuestra está dividida en capítulos y versículos. Y la Biblia originalmente no está dividida en capítulos y versículos. Para los que no saben, les dejo este dato. En el 1215, Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, fue el primer hombre en dividir la Biblia en capítulos. 1215. En el 1527, o sea, 350 años después, aproximadamente, Sactes Pagnino fue el que dividió la Biblia por versículos. Y en el 1560 sale la Biblia de Ginebra de Robert Estienne, la Biblia de Ginebra, y es la primera Biblia que trae capítulo y versículo a la vez. 1560. Hermano David, ¿por qué dice eso? Porque aquí no debería haber una división entre el 7 y el 8. Debería seguir, porque el 8 es el que me trae la respuesta. Pero como hay cristianos versiculeros, cristianos que leen así un poquitico y ya arman una doctrina. ¿Te he hablado con cristianos así? Pero si este versículo dice, no me hables de versículos, háblame de textos completos para saber el contexto. Entonces, como termina el 7, la gente queda mal.
Y de ahí salió una secta llamada Creciendo en Gracia. ¿Cuántos recuerdan Creciendo en Desgracia? ¿Se acuerdan de esa secta? De José Luis de Jesús Miranda, el hombre que le decían el papi, que él decía que era Jesucristo reencarnado y que hizo que sus feligreses se marcaran con el 666 y con el SS. ¿Cuántos se acuerdan eso? Y se ponían en la frente el 666. Bueno, ese tipo manejaba esta doctrina hasta ahí y se quedaba ahí. Entonces, cuando usted lee hasta aquí, hasta el versículo 25, ya voy, ya te doy la palabra, hasta el versículo 25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces él decía, pues, ¿qué puedo hacer yo? Me toca pecar. Carlitos, ¿qué dices? O sea, el que dividió la Biblia por primera vez así sería con algún objetivo, ¿cierto? El objetivo era de pronto memorizar y sí, es que como tomar cosas de un lado y de otro. Como cada vez nos vamos volviendo más perezosos mentales, entonces ya para qué guardar números, eso está en el celular. Y ya Google me lo guarda en su... Entonces a mí se me puede perder el celular, descargo David, todos ¿la Torá cómo viene de los judíos? No, la Torá es un rollo, son rollos así de grandes, grandísimos, y eso viene escrito completo. Es más, hay una parte que dice que Jesús llegó a la sinagoga, abrió el rollo de Isaías y buscó donde Isaías hablaba de él, pero no había capítulos ni versículos, eso no existía. El judío se lee todo Deuteronomio completo. Aquí es que hay cristianos que llevan 20, 30 años de cristianos, pastores con ministerio, y nunca se han leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis completa. Y creen que saben todo. Usted tiene que leerse, para ser pastor, mínimo unas 10 veces, 7 veces por bajito. Porque la primera vez que usted lee la Biblia completa queda perdido. Uno, pero un momentico, no entendí. Ya voy. Me toca volverla a leer. La segunda vez, usted ya como que logra entender. En la tercera, cuarta vez, usted ya aprende la historia. La quinta la lee por geografía. La sexta vez la lee por etimología. Entonces usted tiene que leerla mucho. Bueno, les voy a dictar para que anoten en sus Biblias. Pero es que como... Voy a deletrear los nombres. 1215. Deletreo la primera palabra. S-T-E-P de papá, H-E-N. Stephen. El apellido, L-A-N-G-T-O-N. Langton. Arzobispo de Canterbury. Biblia, capítulos. Él fue el que escribió la Biblia por capítulos por primera vez. ¿Arzobispo de dónde? Canterbury, eso es Inglaterra, si no estoy mal. De los que se dividieron de Enrique VIII, del Papa en Roma. Bueno, ahora 1527. Sactes, S-A-N, C de casa, T de tetero, E-S, Sanctes. El apellido, P-A-G, Nino, Pagnino, P-A-G Nino, Pagnino, pegado todo, Pagnino. Él escribió la Biblia en versículos. La dividió en versículos. Que aquí nos hemos dado a la tarea de leer la Biblia y nos hemos dado cuenta y por qué dividió el versículo acá, no lo debería haber dividido, tenía que haber dividido el versículo en otra parte. 1560. ¿Van bien? 1560. Robert, R-O-B-E-R-T, Robert. El apellido, E-S-T-I-E-N-N-E.
Estienne. ¿Lo tuvieron? Ya. Estienne. Él sacó la Biblia de Ginebra. Así se le llamó, la Biblia de Ginebra. Fue la primera Biblia en salir con capítulos y versículos a la vez. ¿Estamos claros? ¿Sí? David, yo quiero una Biblia de las que no venían por versículos ni capítulos. ¿Se consigue? Ni idea, mijo, porque eso hace 500 años, imagínense. Ojo, vale, cuidado a esto. Alguien que me lea en las primeras hojas de su Biblia, donde dice Biblia Reina Valera, que me lea Casidoro de Reina. ¿Qué dice el año de Casidoro de Reina, por favor? 1569. 1569, 9 años después de la Biblia de Ginebra. Ahí comenzó nuestra Biblia, la que tiene usted. La escribió, la hizo este tipo, sino que después vino Cipriano Valera y sacó unos libros, y ahí por ejemplo se llama Reina Valera del año 1562-69, y después del 1602, es decir, si no estoy mal, Cipriano Valera, y después viene otras revisiones y nosotros tenemos la de 1960. Ojo con esto. Mire el error de haber dividido en capítulos. Póngale cuidado. ¿Qué viene hablando Pablo? Oiga, yo tengo un problema. ¿Cuál? Que quiero hacer una cosa, pero no la puedo hacer porque en mí hay un pecado, ¿verdad? Y ese pecado no me permite a mí caminar. ¿Y qué hago yo, miserable de mí? Yo quiero quitarme esto. Apareció Jesús. Entonces, ¿qué dice el capítulo 8? Ahora. Ese ahora es un marco temporal. Y mire, si tiene un marcador grande, póngale ahora. Porque Romanos se divide entre los primeros 7 capítulos, la vida antigua. Y la vida nueva en el capítulo 8 inicia. Así que si su merced me va a citar a mí, Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, es nuestra vida antigua. ¿Quiere hablar de la vida nueva? Me tiene que hablar del 8, para adelante. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo estoy en Cristo, ¿seguro? Sí, ¿por qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando uno lee esto, se pega un choque en el cerebro, porque uno dice, ¿cómo así? Espere. O sea, si yo sigo obedeciendo a la carne, no soy de Cristo. Ay, Dios mío, tengo un problema grande. ¿Por qué? Me encanta la fornicación. Señor, ayúdame. Necesito que tu Espíritu Santo me gobierne. Ponle cuidado. Porque la ley del Espíritu Santo, ¿cierto? Con E mayúscula, de vida, en Cristo Jesús, me ha librado ¿de qué? Me ha librado de lo que acabamos de leer. Por eso es que yo no entiendo por qué lo rompieron. Si precisamente ese capítulo debería ir unido, porque ese es el que me dice a mí que el Espíritu es el que hace que yo no sirva más a la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué? Subráyelo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se acuerda que él venía diciendo, pero lo que quiero hacer no hago y lo que hago no lo quiero hacer, miserable de mí. Claro, porque los deseos de la carne, los designios de la carne no se sujetan a lo que Dios quiere. Y el versículo 8, póngale un color fuerte: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí ese versículo 8, usted debe colocarle Gálatas capítulo 9, versículo 24. Ya le voy a decir el versículo exactamente. Gálatas capítulo 9 dije, no, capítulo 5, qué pena con ustedes. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Sí, 24. Oído, a Romanos 8:8, usted le pone Gálatas capítulo 5, versículo 24. Ya lo tengo aquí, Gálatas. Ya lo tenía yo anotado. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 20? ¿Qué dice Romanos 8:8? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 5, 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe cuándo crucifica usted la carne? Todos los días, a través de la oración, de la Biblia y el ayuno. POA. Viniendo a estudiar todas las mañanas y todas las noches, vamos crucificando la carne. Y el Espíritu Santo va creciendo. Y su carne va... ¿Por qué? Porque usted está alimentando más al Espíritu Santo, más su espíritu, que la carne. ¿Cuántos de ustedes le han cogido sabor a esto? Dígame la verdad. ¿Cuántos de ustedes le han cogido el gusto? Al principio no entendíamos, pero va haciendo falta, ¿verdad, Gladibel, Ludari? Sí, claro. Esto es maravilloso, ¿no? Empieza a entender y a comprender. Ajá. Olfa, ¿qué dices? Olfa. Hermano, lo que pasa es que con el tiempo uno va adquiriendo conocimiento, ya uno va como que aprendiendo a entender la palabra, entonces uno le va cogiendo más amor. Pero también el Espíritu Santo te empieza a llevar, te empieza a traer. Ve a orar. Así es. Ve a estudiar. Dime, Gladibet. No, y ha sido una manera muy, muy bonita del Señor, pues, usar este medio y usar esta hora para nosotros escuchar, porque a veces pasamos por situaciones y pensamos, no, eso yo lo entiendo, yo eso lo sé, pero cuando se vuelve a tocar un tema o se vuelve a escuchar, entonces el Señor sabe qué palabras poner, dónde dar. Amén. Exactamente. Por eso es que ha sido agradable y gozoso para nosotros estar. Entonces, en esta fórmula que Dios nos está enseñando para la cura de la depresión, la ansiedad, el estrés, menos obras, más fruto del Espíritu Santo. Mañana vamos a hablar del fruto. Llevamos 2 días hablando de las obras de la carne. Vean el video de ayer. Ahí en mi Facebook, ahí abajo lo van buscando el video de ayer. Y vamos aprendiendo cómo empezamos a obedecer más al Espíritu Santo. Aunque recuerden que el pecado vive en nosotros y nos va a querer tentar. Y que el enemigo va a querer aprovecharse de esa debilidad. Pero tú levantas el escudo de la fe. Y el enemigo lanza dardos, pero el escudo de la fe apaga esos dardos de fuego. Y entonces viene y le dice a uno el enemigo, peca. Llámele cualquier pecado que usted quiera, el que usted quiera, el problema que usted tenga, la concupiscencia que usted tenga. Peca. Y uno dice, llega un momento en el cual uno dice,
Sobre todo lo estudiamos mucho en la cena, cuando hacemos la cena lo estudiamos. Tanto palo que recibió Jesús, ¿y yo voy a volver a azotarlo? No. No merece mi Señor que yo haga eso. No lo voy a hacer. Voy a obedecerte, Espíritu Santo, voy a obedecerte. Y que como tú das el querer como el hacer, dame las ganas de obedecerte. No voy a pecar. Y la vida cambia. Y vamos creciendo. Y cada día somos más fuertes y robustos. ¿Por qué? Porque imagínense, comiendo Biblia y orando toda la mañana y todas las noches. Eso uno se tiene que volver espiritualmente fuerte. Mañana a las 4 volvemos a orar. Los que estén en Google, en Facebook y quieran orar con nosotros, eso es en privado. No transmitimos. Entonces entramos a las 5 por Google. Los invito, mándenme un mensaje y les mando el link. Y a las 5 empezamos a transmitir. Ya ahí sí mostramos la enseñanza. Sigamos. Si usted aprende esto, no va a tener depresión ni ansiedad. No va a sufrir de estrés. Porque el Espíritu Santo lo guía. ¿Y la carne qué? Va muriendo. Quiero terminar con un versículo del apóstol Pablo. Váyanse para 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Ajá. 1 Corintios 15. Déjenme, voy a buscarlo aquí en la concordancia. Mire lo que decía Pablo. Versículo 31. ¿Quién lo lee, por favor? 1 Corintios 15, 31. Amén. 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo a nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mire que Pablo todos los días moría. Ya se saben de memoria Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Os ruego por la misericordia de Cristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto diario, señores. Y si usted no viene, pues obvio que la carne le va a poder a usted. Pero si usted empieza a venir, llega el día en que la carne no va a poder contra usted. ¿Estamos claros? Bueno. Entonces recuerden, ahí en 1 Corintios 15:3, relaciónenlo. Lucas 9:3 y Romanos 12:1. Ok, relacionen esos versículos, por favor. Lucas 9:3 y Romanos 12:1. Lógica en latria. Bueno, después hablamos de la adoración lógica, la alabanza lógica. Bueno, en fin. Dios les bendiga a los que están en Facebook. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Estudiamos el Antiguo Testamento. A las 8 de la noche el Nuevo Testamento.